presencia del señor alcalde Richard Cardoso, muy amable por acompañarnos en esta rendición de cuentas. Igualmente agradecer la presencia en esta reunión de los miembros de la honorable Junta Directiva que pues, me han estado acompañando durante este último periodo en todas las actividades relacionadas con la organización y la dirección de este querido hospital. Muchas gracias, miembros de la Junta Directiva. Agradecer también por la recuperación de la salud de don Edgar, miembro de la Junta, que sufrió algunos quebrantos de salud y nos alegramos mucho de tenerlo aquí y que esté en plena recuperación. Gracias. Para mí es un motivo de satisfacción muy particular estar aquí haciendo la presentación de la rendición de cuentas de ya el tercer año de mi gestión. Han pasado 2 años muy particulares, el primero, en 2019, con la declaratoria de la pandemia, el segundo año, en 2020, en el que fuimos agobiados por una de las pandemias más grandes que sufrió la humanidad en los últimos 100 años, un 2021 de lucha contra la enfermedad, y ya la rendición de cuentas de un 2022 en el que podemos hablar de un periodo post-pandemia, donde el Hospital San Juan de Dios de Bogotá empieza a retomar un nuevo rumbo, el nuevo modelo de atención, reforzado en muchos aspectos, surtiendo múltiples obstáculos y a puertas de una reforma del sistema de seguridad social. Es menester para todos nosotros que nos acomodemos a los cambios y nos adaptemos para lo que viene, para los próximos 3 años y medio de esta administración, en la que de alguna forma u otra el modelo de atención primaria será el derrotero a seguir en la prestación de los servicios de salud, aspecto que alabo, porque desde el punto de vista epidemiológico, desde la prestación de los servicios de salud, la promoción y la prevención es el pilar del crecimiento y de la organización de un sistema de salud coherente. Esperemos que los proyectos se surtan, que sean realidades y que nosotros no seamos ajenos y que estemos en condiciones de adaptarnos a este nuevo cambio. Entonces, con la venia de ustedes, procedo con la rendición de cuentas. Trataré de ser lo más puntual posible para no hacer tan extensa la reunión. Básicamente enfocaremos la rendición en los aspectos que determina la norma, en los aspectos de producción de servicios de salud, los aspectos financieros que son muy importantes, la contratación del hospital cuando actúa como contratista de los administradores de planes de beneficio y cuando actúa como contratante de los diferentes operadores que nos apoyan para prestar los servicios de salud, y finalmente enfocaremos el tema de la atención y la satisfacción del usuario. Las disposiciones legales están enmarcadas en los artículos 48 y 59 de la Ley 1757 y las circulares que ha emitido la Supersalud en el sentido de la rendición de cuentas y el plan de anticorrupción. Básicamente este documento está enfocado en los aspectos que les planteé con anterioridad. Presentamos nuevamente un saludo a los miembros de la Junta Directiva del Hospital San Juan de Dios, los presentes y los ausentes, el señor gobernador del departamento de Tolima, su delegada, la doctora Marta Giovanna Palacios, y la secretaria de Salud Departamental, Claudia Molina Correa, que se excusaron de no poder asistir a este evento por otros compromisos del gobierno departamental. Siguiente. Iniciando con el objeto de este hospital, hablaremos someramente sobre la prestación de servicios de salud, en el que vamos a destacar inicialmente la prestación de los mismos. Siguiente diapositiva, por favor. Programa ampliado de inmunizaciones corresponde a una de las responsabilidades fundamentales del hospital en el marco del nuevo modelo de atención, que es la prevención de las enfermedades inmunoprevenibles. Observamos
que tuvimos una leve disminución en el número de biológicos aplicados, pasamos de 26.576 a 25.536 biológicos en el 2022, circunstancia relacionada con todavía los temores y la reticencia a la venida de los servicios de salud como consecuencia de la pandemia. Pero estamos retomando nuevamente las actividades, la atención extramural para lograr las coberturas efectivas de vacunación. Pero en términos generales mantuvimos una cobertura de vacunación adecuada. La siguiente, por favor. En relación al COVID, con corte a 31 de diciembre del año pasado, el hospital administró 54.624 dosis contra el COVID-19, discriminadas en 24.018 primeras dosis, 18.941 segundas dosis, 9.864 primeros refuerzos y 1.801 segundo refuerzo. Tenemos una cobertura de esquema completo correspondiente a la primera y la segunda dosis del 78% a un pequeño franjero de la cobertura efectiva que requiere el Ministerio del 80%, pero la cobertura en el primer refuerzo es tan solo del 40%. Es necesario que la comunidad termine y complete sus esquemas de vacunación. Si bien la incidencia de casos de COVID-19 ha disminuido ostensiblemente, no quiere decir que desaparezca y esta patología se va a mantener endémica en la comunidad de aquí en adelante. Siguiente. Controles de enfermería, las actividades que realizan nuestras enfermeras, básicamente en atenciones de grupos vulnerables. Vemos con un crecimiento muy importante de los controles de enfermería, atención prenatal y de crecimiento y desarrollo. Los duplicamos casi, pasando de 966 a 1915, una variación del 49%. En la siguiente vemos que en los otros controles tuvimos una disminución del 4.6% en los controles de enfermería de PIP relacionados con planificación familiar y enfermedades crónicas. Es importante culminar a la comunidad para que asista a los controles de planificación familiar y asistan a los controles de crónicos, que son fundamentales para mantener los estados de salud. Seguimos fortaleciendo esos procesos y pues planteamos un modelo de atención extramural en concordancia con lo que dice el presidente para que podamos volver a incrementar estas coberturas. En prevención del cáncer de cuello uterino tuvimos un incremento leve, pero no el que quisiéramos en el número de citologías tomadas. Pasamos de 1.242 en el 2021 a 1.538 en el 2022, un incremento del 19%, pero pues sabemos que en Onda hay aproximadamente 9.000 mujeres en edad fértil. La proporción de toma de citología no es la adecuada para todo el total de la población de mujeres en edad fértil. Combinamos a todas las mujeres, a nuestras queridas mujeres, para que asistan a estos controles y se tomen la citología vaginal para la prevención del cáncer de cuello uterino. Siguiente. Consultas de medicina general. Sí, efectuamos 35.374 consultas el año pasado, casi 1.5 del total de la población del municipio, con un incremento del 47%. Y en cuanto a las consultas, siguiente por favor, de medicina especializada, tuvimos también un incremento importante del 21,79% con la práctica de 25.331 consultas por médico especialista, importante en el marco de nuestra responsabilidad de ser un hospital de mediana complejidad. Siguiente, por favor. Otras consultas diferentes a las de medicina, psicología, nutrición y optometría, tuvimos un incremento del 25%, pasando de 4.503 a 6.018. Importante porque son consultas fundamentales para el manejo de una población especial, en especial adultos mayores, para el manejo de aspectos dietéticos, para diagnóstico de enfermedades de los órganos de los sentidos, y la psicología, que se ha convertido en un aspecto muy importante para intervenir como producto de las secuelas de la pandemia. La pandemia todavía no nos abandona y no quiere como separarse de nosotros, y las consecuencias a nivel emocional son muy importantes, que tienen que ser abordados por nuestro equipo de psicólogos, y estamos remitiendo también a la área de psiquiatría en un convenio con el Hospital Grande Integral. Siguiente, en salud oral, un crecimiento relativamente constante en todos los indicadores, en valoraciones, en pacientes nuevos atendidos, en sesiones, que es el número de atenciones que se practica cada usuario, y en los tratamientos odontológicos terminados, que me parece fundamental
fundamental este dato porque quiere decir que este paciente está debidamente curado y se pasaron de tener 816 tratamientos odontológicos terminados en el 2021 a 2.948. Excelente noticia para la enfermedad de la cavidad oral, que pues es una de las principales causas de morbilidad en nuestra comunidad. Siguiente, en las consultas de urgencias, un incremento relativamente bajo, se mantiene 24.987, que quiere decir que en promedio el hospital por urgencias atiende la total de la población del municipio durante un año. Siguiente, en el caso de consulta de medicina especialidad urgente, tuvimos también un incremento no tan significativo y atendimos 17.521 pacientes por urgencias, la mayoría de ellos correspondientes a pacientes remitidos de otras localidades que vienen en el modelo de referencia y contrarreferencia. Siguiente diapositiva. Los egresos por el servicio de urgencia, los pacientes que requieren internación en la observación de urgencias para el manejo de sus patologías, se pasaron de 14.990 a 15.242, una cifra muy importante que hay que tener en cuenta porque es la que nos ha generado el hacinamiento del servicio de urgencias, del cual somos conscientes, y por eso dentro de las prioridades de la gestión del hospital para la vigencia 2022 es la ampliación del servicio de urgencias en al menos 20 camas de observación para poder atender a esta población. Salud materna, un indicador que debemos analizar. Estamos atendiendo menos partos y estamos atendiendo menos cesáreas. De alguna forma u otra, los crecimientos poblacionales del municipio y de nuestra red de referencia pues, están disminuyendo y esto está relacionado con migraciones y disminución de la población. Este aspecto es muy preocupante porque va a generar que con el tiempo la pirámide poblacional de estos municipios sea de una base muy angosta y se incremente el número de pacientes adultos mayores y eso va a encarecer la prestación de los servicios de salud y va a generar que tengamos que intervenir una población diferente que es la población adulto mayor. Siguiente, egresos hospitalarios. Tuvimos un total en el 2022 de 7.397 egresos hospitalarios distribuidos entre los obstétricos, los quirúrgicos y los no quirúrgicos. Los egresos quirúrgicos son los que tienen mayor preponderancia, con 4.034 que corresponden a las especialidades relacionadas con medicina interna, muy en relación con el perfil epidemiológico de nuestra comunidad, que es un perfil epidemiológico de población adulto mayor. Siguiente. Cuidado crítico, indicador fundamental, si estamos hablando de la habilitación definitiva de la unidad de cuidados intensivos y la habilitación definitiva de la unidad de cuidados intermedios. ¿Cómo podemos ver que después del COVID, ya sin tener el sesgo de los pacientes complicados por COVID-19, se mantiene un crecimiento consistente de los ingresos a unidad de cuidados intensivos intermedios? Es así como en 2022 tuvimos 224 egresos de la unidad de cuidado intermedio. Recuerdo que son 4 camas de unidad de cuidados intermedios y tuvimos 548 egresos de la unidad de cuidados intensivos de recuerdo que estamos habilitando 8 camas de cuidado intensivo. Muy importante para el hospital, para la mediana complejidad, mantener casi con un porcentaje de ocupación del 95% de las unidades de cuidado crítico. Siguiente, por favor. Servicios quirúrgicos. Se efectuaron en el año 2022 un total de 13.117 cirugías, en promedio 1.100 cirugías por mes, un número muy importante y circunstancia que determina la necesidad imperiosa de ampliar nuestros quirófanos y la dotación de los mismos para garantizar que la prestación de estos servicios sea en mejores condiciones de calidad, comodidad y eficiencia. Los grupos que ustedes, devuelve la diapositiva, los grupos que usted observa abajo, el 2, 6, 7, 10, 11, 13, 20, 23, corresponden a la clasificación de los grupos quirúrgicos que determinan que los grupos de mayor numeración corresponden a las cirugías más importantes y de mayor complejidad. Y es así como los grupos 20 a 23, que son las cirugías más complejas, hemos pasado de 522 procedimientos a 661. Tenemos que seguir trabajando y eso lo vamos a lograr simplemente con la dotación de más equipo, de la vinculación de más personal y la ampliación de los quirófanos, por supuesto. Siguiente. Ya vamos a evaluar producción de los servicios de apoyo. El laboratorio clínico mantiene una producción de 238.731 muestras de laboratorio
laboratorio procesadas en el año, 250.000 de pruebas de laboratorio toma este hospital, una cifra muy importante, y pues eso genera la buena noticia de que este año finalmente vamos a hacer la ampliación del laboratorio clínico del Hospital San Juan de Dios para convertirlo en un mejor laboratorio clínico del departamento del Tolima. Siguiente, imágenes diagnósticas. Pasamos de 38.153 a 55.669 imágenes diagnósticas tomadas, incluidas las de ecodiagnóstico, radiografía general, Doppler y tomografía axial computarizada. 2 veces la población de Honda ha recibido la práctica de apoyos diagnósticos de imágenes diagnósticas. El TAC, proyecto fundamental, muy importante para un hospital como este, con unidad de cuidados intensivos, que genera la expectativa de crecimiento y nos permite consolidarnos como nos hemos consolidado en un hospital altamente resolutivo en la prestación de servicios de mediana y de alta complejidad. Siguiente, por favor. En apoyo terapéutico, con las imágenes que vieron al principio de la reunión con la adecuación del servicio de terapia física, pues lo hicimos porque el año pasado hicimos 15.795 sesiones de terapia física y necesitábamos remodelar ese servicio para que los pacientes pudieran estar atendidos con mayor comodidad. Este año vamos a enfocarnos en la adecuación del área de terapia respiratoria. Entre estas dos actividades hemos hecho más de 23.000 sesiones de terapia con un crecimiento promedio del 25% de los. Siguiente. Ya en el marco de nuestro perfil epidemiológico está lo que les comentaba con anterioridad. La pirámide poblacional del municipio de Honda pues ya no es una pirámide, no es una pirámide inversa tampoco, digamos que es un cilindro donde la base de la población, el 8.6% de la misma es población menor de 4 años, pero el otro 8%, que es el otro grupo más significativo, corresponde a población mayor de 75 años. Quiere decir que tenemos que enfocar nuestros modelos de atención en salud en tratar esa población, tanto los menores como los adultos mayores. Y eso determina un cambio en el modelo de atención, un cambio en la intervención de procesos de atención y un cambio en la distribución de los recursos. Importante también saber que de nuestra población atendida, el 45% son hombres y el 55% son mujeres. De acuerdo a la distribución del municipio, pues es evidente que la población que tiene el hospital tiene la misma tendencia. De los 46.912 pacientes atendidos, 4.887, solo el 10% corresponden al área rural y el resto corresponde a la población urbana. Es decir, que el modelo de atención del municipio de Honda es diferente al de muchos municipios del departamento y de muchos municipios del país, porque es un modelo que debe estar centrado en la prestación de servicios de población urbana. La siguiente diapositiva muestra cómo la distribución de la población atendida según régimen de seguridad social, y donde podemos observar que el hospital atiende el 41% de su población corresponde al régimen subsidiado, el 24% del régimen contributivo, 18% población todavía sin seguridad social, 10% otras poblaciones y un 7% de consulta de pacientes que pagan sus servicios de forma particular, para un total de 46.911 atendidos. Es importante mirar esa proporción tan importante del régimen subsidiado, porque determina que el hospital está enfocado en la atención de la población con mayor pobreza y con mayores necesidades básicas insatisfechas, que es la población que está afiliada al régimen subsidiado a la seguridad social. En la siguiente diapositiva observamos cómo es la distribución de la población atendida por el departamento de origen. El 86% de nuestros pacientes son del departamento del Tolima y el otro 14%, 6.516 pacientes, corresponden a otros departamentos, en los que evidentemente se destacan los departamentos limítrofes, Cundinamarca y Caldas. Siguiente. Y esa es la distribución de esa atención de los pacientes: 41% de Cundinamarca, 42% de Caldas. Recordar la importancia de la atención de los pacientes de Puerto Bogotá, de Cundinamarca, y todo lo que tiene que ver con la cordillera, Pensilvania, Marte, Italia y la Dorada del departamento de Caldas. Pero incluso también atendemos pacientes de Bogotá, de Antioquia y de Boyacá, aspectos relacionados con la afluencia de turistas en los diferentes periodos del año en que Honda recibe estos visitantes. Siguiente diapositiva.
Esta corresponde a la atención de la población del departamento del Tolima, dependiendo al municipio de origen. Pues el 65% de nuestros pacientes son de Honda, por supuesto, los que viven aquí en el municipio, pero de otros municipios 14.261 usuarios, una cifra importante, donde se destacan los usuarios de nuestra región. Mariquita, Fresno, Palo Cabildo y Fana son los principales municipios de los que nosotros atendemos y es el deber ser porque son los municipios de responsabilidad del Hospital San Juan de Dios de Honda. Siguiente diapositiva. Esto es para que tengamos en cuenta cómo está cambiando el perfil epidemiológico en este año 2022. Entonces volvieron a ser importantes las patologías de interés en salud pública en el municipio de Honda y es evidente para ustedes como el 2021 al 2022 hemos tenido un incremento del 390% de pacientes con dengue de todas sus modalidades, moderado, leve y severo. Un incremento en la tuberculosis, es una enfermedad que está volviendo a tomar fuerza asociada con la resistencia a los tratamientos de la micobacteria que la produce y un mantenimiento con nuevos casos de inmunodeficiencia adquirida VIH, un incremento del 9%, aunque son 11 pacientes, es una cifra epidemiológicamente muy significativa. Observen el comportamiento de la incidencia de casos nuevos por COVID. Eso corresponde al número de consultas de COVID que llegaron al hospital, nuevas, y observamos como en el 2021, 642 pacientes, en el 2022, 146, una disminución muy importante. Estos 146 pacientes generalmente consultaron en el primer trimestre del año pasado, hace muchos días, y durante la vigencia 2023 podemos indicar que no hemos tenido ni hospitalizaciones ni consultas nuevas por pacientes con COVID. Si bien la Organización Mundial de la Salud no ha determinado el fin de la pandemia, estamos a puerta de ellas. Aunque existen brotes y rebrotes en el mundo, por eso es muy importante que completemos los esquemas de vacunación y que todas las personas susceptibles se coloquen la segunda dosis si no se han colocado, su primer refuerzo y los que tienen la indicación que se coloquen el segundo refuerzo. Fundamental. En el marco de la revisión de cuentas vamos a evaluar el rol del hospital dentro de la contratación. Y esta contratación se divide en dos fases. Una de ser el hospital un contratista de las aseguradoras, o sea, una persona que vende servicios de salud, que es la primera parte de esta presentación, donde observamos que el 62% de la contratación, de la facturación, porque lo sacamos sobre facturación efectiva, corresponde a la prestación de servicios del régimen subsidiado, el 30% al régimen contributivo y el resto, no tan significativo, regímenes especiales, población privada de la libertad y otras aseguradoras, especialmente las aseguradoras del SOAT. Eso es bien importante para que lo observemos con posterioridad en aspectos relacionados con la cartera. Esa es la contratación del régimen contributivo en monto de facturación, 9 EPS, 8.000 millones, EPS Sanitas 4.000 millones, Famisanar 1.300 millones. ¿Ya? Y las otras operadoras que trabajan en el municipio, Sura, Ecopsus y otras aseguradoras del régimen subsidiado con índices de población muy bajos. En el régimen subsidiado, en esa diapositiva, observamos como la facturación más importante es la facturación del régimen subsidiado de la nueva EPS. En segunda instancia aparece ya ASMED Salud como la segunda entidad del régimen subsidiado que más factura servicios en el hospital, situación que debemos tener en cuenta si revisamos que es una de las entidades que está incluida en la lista de posibles entidades a puertas de la liquidación. Luego sigue Salud Total y Ecopsus, otra entidad que incluso ya está intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, que tiene una facturación importante de 1.900 millones de pesos y que tiene unos índices de cartera importante, aspecto fundamental para revisar más adelante en la cartera del hospital y cómo está esa cartera en relación con la solidez de las EPS que nos debe plata. En la siguiente
Observamos ya la contratación de las aseguradoras del SOAT, donde Seguros del Estado es la entidad con la que más se contrata y es la entidad que está emitiendo con mayor facilidad las pólizas de aseguramiento de vehículos. Luego sigue Sura y Seguros Bolívar. Una cifra de 1.118 millones de pesos. Otros clientes o otros contratistas nuestros, las fuerzas militares, 1.000 millones de pesos. La población privada de la libertad, 743 millones de pesos, y la Policía Nacional con 377 millones de pesos. Siguiente, por favor. Y esta es la contratación del hospital en la que fungimos nosotros como contratante. ¿En qué contratamos nuestros recursos? Nómina de planta, 2.359 millones. Servicios personales e indirectos, que es el resto de todo el equipo de trabajo del hospital administrativo asistencial, 29.000 millones. Insumos y equipos, 10.000 millones. Servicios de apoyo, 4.000 millones que corresponden a vigilancia, alimentación, aseo, lavandería. Y vale la pena resaltar que en la vigencia anterior, con todas las dificultades que puede tener el hospital, invertimos casi 1.000 millones de pesos en infraestructura para la comunidad y para este hospital. La siguiente, la distribución de la contratación del talento humano. 31.000 millones de nuestros recursos se distribuyen en talento humano, se debe hacer, porque el hospital presta servicios de salud. Para prestar servicios de salud hay que contratar personal asistencial y administrativo, pero la mayor proporción es asistencial. La contratación de servicios personales, la mayoría es asistenciales, 24.000 millones de pesos, y administrativos 5.000. Y la nómina de planta del hospital pues maneja la misma proporción, 1.400 millones en asistenciales y 912 en administrativos. Definitivamente la mayor rubro y la mayor proporción de los recursos que contrata el hospital están destinados a talento humano, y de ese talento humano la mayoría, la mayor parte corresponde a profesionales del área de la salud, como es el deber ser del hospital. En la siguiente vemos la contratación de insumos y equipos, reactivos, material médico quirúrgico, 9.000 millones de pesos. En equipo inmobiliario de oficina, 471 millones de pesos. Los hospitales también necesitan equipos de oficina. Y en equipo mobiliario médico, 564 millones de pesos, con una cantidad de equipos que compramos el año pasado que podemos relacionar ahí: bombas de infusión, equipos de órganos de sentido, forendoscopios, atriles, máquinas de anestesia, colchones, unidades de signos vitales, capnógrafos, monitores de presiones invasivas, y los últimos que son todos los equipos del servicio de optometría, que los renovamos en equipo y está pendiente este año renovar sus instalaciones físicas. La siguiente diapositiva se relaciona con la contratación de los servicios de apoyo, 4.000 millones, mantenimiento, aseo, lavandería, call center, alimentación, seguros, vigilancia, logística, publicidad, combustible. Todos estos servicios son fundamentales para que trabaje una empresa que necesita colocarle combustible a sus ambulancias, dar la seguridad a las instalaciones físicas, asegurar sus bienes, lavar la ropa, entregarle la comida a los pacientes. Y pues todos estos servicios son costosos, hay que pagarlos, y son fundamentales siempre tener los recursos para poderlos financiar. La siguiente diapositiva se relaciona con... Siguiente, por favor. Con la infraestructura. ¿Qué hicimos en infraestructura el año pasado? Vale la pena que ustedes lo sepan. Cambiamos pisos de quirófanos, hicimos una adecuación del servicio de medicina legal, que si bien no es un servicio del hospital, pues es un servicio muy importante para la comunidad, y nosotros se lo tenemos cedido al Instituto Nacional de Medicina Legal, y adecuamos sus instalaciones. Arreglamos la red de drenaje de aguas lluvias y de aguas negras del servicio de urgencias. Hicimos una intervención en el servicio de odontología, renovamos toda la infraestructura física y dotamos el servicio de odontología. Hicimos una adecuación en la unidad de cuidados intermedios, hicimos una adecuación colocando una planta eléctrica única a la unidad de cuidados intensivos, remodelamos el servicio de terapia física y implementamos una nueva área de facturación,
y adecuamos pues 2 nuevos consultores de biología y de urología. Pues obras variadas que pueden ustedes ver aquí algunas imágenes: cirugía, la planta eléctrica de UCI, la entrada de la unidad de cuidados intensivos nueva, el servicio de odontología, siguiente, red hidráulica, el servicio de terapia física, el consultorio de urología y cardiología, el área nueva de facturación, siguiente, y muchas otras cosas que hemos hecho que no son significativas, pero que me parece que son importantes para la debida prestación de los servicios de salud. En los aspectos financieros, que es uno de los puntos álgidos de esta presentación, inicialmente vamos a hablar del presupuesto de ingresos. El presupuesto de ingresos pues corresponde a cómo se financia el hospital basado en su facturación, porque somos una empresa social del Estado. Entonces, si comparamos el presupuesto inicial aprobado por Junta Directiva del 2022, correspondió a la suma de 70.000 millones de pesos y un poquitico más, que fue mucho mayor al de la vigencia 2021 de 52.000 millones. Reconocido corresponde a lo que nosotros logramos facturar en el marco de ese presupuesto, y podemos ver que tuvimos un presupuesto reconocido de 85.000 millones de pesos. Básicamente, ¿qué dice esta diapositiva? Que nosotros recaudamos y vendimos más servicios de los que inicialmente habíamos presupuestado, y eso es halagüeño porque significa que generamos servicios de salud. La siguiente diapositiva determina las mismas condiciones, esa tendencia de crecimiento en respecto al presupuesto definitivo y reconocido. Entonces, en el 2022 hemos reconocido, hemos facturado, hemos ejecutado el presupuesto más grande de la historia del hospital en los últimos 10 años, 85.251 millones de pesos. Siguiente diapositiva. Ingresos por venta de servicios de salud corrientes, quiere decir que es la facturación de la prestación de los servicios corrientes. En el año 2021, 44.000 millones, y en el año 2022, 67.000 millones de pesos, casi 23.000 millones de pesos más de facturación de servicios de salud. Todo ello gracias pues, al esfuerzo del equipo humano y el trabajo de todos los funcionarios del hospital que generan servicios, que generan producción y que generan ingresos para el hospital, que tiene como responsabilidad el gerente cobrarlos a las diferentes aseguradoras. Tuvimos un incremento en ventas en ese orden de ideas del 52%, una cifra muy satisfactoria. La siguiente. Esta es la facturación de los servicios de salud según el régimen de aseguramiento. ¿A quién le facturamos más? ¿A quién le vendemos más servicios? Y evidentemente el régimen subsidiado, el 52% de nuestra facturación, que corresponde a algo más de 34.000 millones de pesos, y en segunda instancia el régimen contributivo con el 35%, que corresponde a una facturación superior a los 22.000 millones de pesos. Las otras, devuélvela por favor, corresponden a las otras entidades que les había comentado, los vinculados, aseguradoras del SOAT y las otras entidades como fuerzas militares, policía, maestros y demás regímenes de seguridad social. En el recaudo, que es otra circunstancia diferente, porque una cosa es lo que uno logra facturar y otra es lo que logra cobrar o que le pagan básicamente. Tenemos un incremento del recaudo también significativo. En el 2021 nosotros recaudamos 33.000 millones de pesos, en el 2022 recaudamos 45.000 millones de pesos. Por ventas de salud corrientes, el año pasado recaudamos 28.000 millones de pesos, y por cuentas por cobrar de meses anteriores 17.000, y eso es el resultado de procesos de cartera y de recaudo de cartera muy importantes. Siguiente. Presupuesto de gastos. Los gastos de esa plata que recaudamos, esa plata que facturamos, ¿en qué la comprometimos? Y evidentemente, pues, vale la pena determinar que si bien nosotros habíamos presupuestado un presupuesto inicial de 70.000 millones de pesos, en realidad solo comprometimos 61.000 millones de pesos. Eso quiere decir que solo nos gastamos esa cifra, nos ahorramos 8.000, y si lo comparamos con los 85.000 que facturamos, pues nos da un margen de solvencia importante que se va a ver más adelante en aspectos relacionados con la utilidad de la operación del Hospital San Juan de Dios de Honda, visto como una empresa, si es una empresa rentable o no. Y lo girado,
de esos 61 mil millones de pesos comprometidos, giramos 45 mil, que básicamente corresponde al recaudo de toda la vigencia. Todos los recursos que ingresan al hospital se giran para pagar sus obligaciones. Siguiente diapositiva. Nuestros compromisos, lo que adquirimos, 2022, 61 mil millones de pesos, como lo mencioné con anterioridad, en comparación con la vigencia inmediatamente anterior del 47 mil, un incremento de 14 mil. ¿Y en qué rubros incrementamos más los gastos? En personal indirecto, 29 mil millones, 7 mil millones de pesos más, que corresponde pues a talento humano en salud, y en cuentas por pagar, porque pues si recaudamos más, finalmente pagamos más obligaciones de vigencias anteriores. Siguiente. Esta es la composición de la ejecución del presupuesto de gastos. ¿En qué gastamos nuestra plata? 48% en personal indirecto, 4% en nómina, o sea que más de la mitad del presupuesto se gasta en servicios personales, la mayoría de ellos asistenciales, un 20% en cuentas por pagar de vigencias anteriores, los pasivos que quedan. En gastos de operación comercial, el 16% que refiere a los gastos relacionados directamente con la atención del paciente, básicamente medicamentos, material médico quirúrgico, insumos de ortopedia, material de osteosíntesis, insumos de laboratorio. Gastos generales, otro tipo de gastos, vigilancia, lavandería, mantenimiento, y una mínima porción de transferencias corrientes que básicamente corresponde a unos recursos que nos gira la nación para financiar los gastos del técnico de saneamiento ambiental que trabaja por esta región, y que nosotros simplemente somos el operador para su contratación. Siguiente. Lo que hablamos de la rentabilidad. En la vigencia de 2021 el hospital tuvo una rentabilidad de 4.685 millones de pesos, y en la vigencia pasada nuestra rentabilidad fue de 18.157. Y al hablar de la rentabilidad corriente quiere decir que si nosotros logramos vender servicios suficientes para pagar nuestros gastos, sí, logramos vender servicios para financiar nuestros pasivos y nos sobra plata. Lo importante ahora es recaudarla, que nos la terminen de pagar. Siguiente, cartera. Ese es el ir y venir de los gerentes de los hospitales detrás de las EPS que tienen ese muñeco rojo, cobrar la cartera. Entonces, esta es la cartera general del Hospital San Juan de Dios de Honda, con corte a 31 de diciembre del 2022, la no despreciable suma de 45.800 millones de pesos, de los cuales 14.000 larguitos corresponden a deudas superiores a un año, y 31.000 corresponden a deudas inferiores a un año. ¿Y por qué tan importante es la antigüedad de esa cartera? Porque las deudas inferiores a un año son las que son susceptibles de cobrar, y las superiores a un año son las que uno puede de alguna forma u otra echarles tierrita. Y más adelante vamos a saber por qué ya nosotros nos dimos al dolor y les echamos realmente tierrita. Siguiente. Este es el comportamiento de la cartera del hospital en los últimos 4 años. Cuando iniciamos en el 2020, la cartera del hospital era de 25.000 millones, y en estos 3 jornadas hemos terminado con una cartera de 35.000, hemos subido en 20.000 millones de pesos la cartera. ¿Por qué la subimos? Porque pues estamos facturando muchísimo más. Siguiente. Esto corresponde a la cartera por edades. ¿Y esta cifra por qué es tan importante? Porque determina cuál es la sanidad de la cartera. Cuando uno habla de deudas, son más sanas las deudas recientes que las deudas viejas. Entonces, en el 2019 el hospital, la mitad de sus deudas eran mayores de un año y la mitad mayores de un año. Estamos hablando de una cartera de 28.000 millones de pesos, mitad y mitad, mayor de un año y la otra mitad menos de un año. Si comparamos esto con el año pasado, de la cartera de los 45.000 millones de pesos, solo el 31% corresponde a cartera superior a un año, 14.000 millones, y el resto, 31.000, corresponde a cartera inferior a una vigencia fiscal, una suma de 31.000 millones de pesos. Siguiente. Esa es la proporción. Observen cómo esa barra amarilla es la que determina la sanidad de la cartera, cartera entre comillas buena.
y como en el 2022 hemos logrado pues tener la proporción más grande de cartera buena, y esas rojitas son 14.000 millones de pesos, que esa cifra va a aparecer más adelante, lo indica en un cuadro muy interesante que les voy a comentar. Siguiente. Ese es el cuadro que les quiero comentar. Cartera de las EPS en liquidación con corte a 31 de diciembre del 2022. 14.798 millones de pesos. Como ustedes pueden observar, esa cifra equivale a nuestra cartera vencida. Y esa cartera corresponde a las EPS que ya están en proceso de liquidación o ya fueron liquidadas, por ende es la cartera que se va a perder. Es para que ustedes miren el impacto de la liquidación de las EPS en la prestación de los servicios de salud. CAFAN, AMBUC, EPS, Caprecon, Convida, Comparta, Encosalud, Confacundi, Confamiliar Huila, Confenalco, Café Salud, Saludco, Salud Vida, Cruz Blanca, Medimás. Le han causado al Hospital San Juan de Dios oro del 30% de carteras cerca. Siguiente. Observen aquí en la proporción. De la cartera total del hospital es recuperable el 68% y el 32% es una cartera vencida. Por eso nos preocupa a los gerentes en el modelo de atención de salud que hablan de la liquidación de otras 20 EPS. Puede ser que las liquiden, me parece magnífico, pero si la plata que nos están debiendo también no nos la pagan, nos van a llevar a la crisis y a la quiebra, porque ahí ustedes vieron que ahí está Medsalud y Ecopos, esas dos entidades nos deben a nosotros son 6.000 millones de pesos. Siguiente. Recaudo. En el 2021 recaudamos 33.000 millones, en el 2022 recaudamos 45.000 millones de pesos. La proporción se mantiene estable, cada año nos recauda más o menos el 60% de la cartera corriente y recauda el 38% de la cartera de vigencias anteriores. Siguiente diapositiva. Esto es bien interesante. ¿Quién nos paga? ¿Cómo le parece que la entidad que más nos paga es el régimen contributivo? Nos paga el 45% de lo que cobramos. Y el subsidiado nos paga sobre el 25%, pero si ustedes se acuerdan de la diapositiva que le pasé hace como unas 8 oportunidades, el 50% de la población que nosotros atendemos y más del 50% de la que le facturamos es del régimen subsidiado. Eso significa que las EPS del régimen subsidiado son las que están generando la quiebra de las instituciones hospitalarias de salud. Es el régimen subsidiado y la operación del régimen subsidiado la que está generando el déficit en el flujo de recursos. Importante, porque si en aras de un modelo de reestructuración del sistema y se está planteando liquidar las EPS, hombre, miremos algunas EPS del contributivo que son más rentables, dejémosle la responsabilidad a ellas y liquidemos algunas del régimen subsidiado que evidentemente no son eficientes, pero garanticen que paguen los recursos antes de que vayan en liquidación, porque si no sería la debacle para el sistema. Siguiente. La categorización del riesgo es algo de lo que habla el presidente, que los hospitales no los deberían calificar por riesgo, porque es un riesgo financiero. Entonces, el hospital tiene riesgo alto, medio, bajo o no tiene riesgo, de acuerdo al flujo de recursos. El Hospital San Juan de Dios de Boga es un hospital sin riesgo fiscal y financiero, que aunque tiene carteras y tenemos pasivos, es un hospital que financieramente es sólido y eso le da una prenda de garantía a ustedes, pero determina que la expectativa de recaudo de cartera de la vigencia 2023 de este año será muy superior al total del recaudo presentado en la vigencia 2022, y eso va a permitir que, si Dios lo quiere, cuando terminemos y estemos finalizando la rendición de cuentas de este año, que para efectos prácticos es el último año de la gestión, los pasivos van a ser muy bajitos y la situación financiera del hospital va a ser muy interesante, pues circunstancia que nos puede beneficiar para que otras administraciones puedan seguir haciendo un buen trabajo y el hospital se consolide como un hospital que debe ser. Siguiente. Facturación. Observen este cuadrito que compara qué facturamos mes a mes comparando con el 2021, y pueden ver que esos 67.000 millones de pesos, casi 23.000 millones de pesos más de facturación, se superaron desde enero del año pasado. Cada mes del año pasado se facturó mucha más plata, se prestaron más servicios que el mes del mismo año en el año inmediatamente anterior.
y en lo que llevamos de enero y febrero ya hemos logrado facturaciones superiores a las facturaciones del 2022. Luego la tendencia se mantiene y la idea es que el hospital siga facturando servicios para que siga creciendo. Siguiente. Facturación versus recaudo. Observen cómo la facturación es importante, pero el recaudo ha ido incrementando en proporción, porque pues estamos facturando más. Es del comportamiento del 2022, donde facturamos 67.000 millones y recaudamos 48.000. El resto se corresponde a cartera nueva. Y la siguiente diapositiva muestra el comportamiento de la facturación y el recaudo desde el 2020. La línea azul corresponde a nuestra facturación y la línea verde corresponde al recaudo. En promedio, siempre la facturación es superior al recaudo y la brecha que queda entre la línea azul y la línea verde se llama cartera. Pero el comportamiento del hospital en ese electrocardiograma financiero pues tiende a la mejoría, porque si bien estamos recaudando más, también estamos facturando más, con las fluctuaciones normales por ejemplo, los 2 últimos meses del año que la gente no consulta, entonces no viene a servicios de salud, baja la facturación, pero logramos incrementar el recaudo. Son aspectos importantes que hacen parte de la operación de una entidad como esta, que es una entidad que se adapta a los cambios del perfil epidemiológico y de la economía. Siguiente. Este aspecto es bien importante, que es el de glosas y devoluciones. Si bien las EPS están enmarcadas en un proceso constante de glosar las cuentas, pero nosotros nos hemos defendido bien. De los 67.000 millones de pesos que facturamos el año pasado, tuvimos una glosa inicial de 7.000 millones y finalmente de esa glosa aceptamos glosas por 918 millones de pesos. Y en devoluciones que corresponden a las cuentas que nos devuelven en su totalidad, tuvimos una devolución inicial de 2.124 millones y finalmente la devolución definitiva aceptada es de 161 millones de pesos. Luego, si sumamos la glosa aceptada y las devoluciones definitivas, pues nos da una suma cercana a los 1.080 millones de pesos, que corresponden más o menos al 1.5% de la facturación total, que es una cifra muy buena si se tiene en cuenta que para efectos financieros y de operación estamos hablando de glosas inferiores al 5%, luego tenemos un buen margen de manejo del tema de glosas y devoluciones. Ya como último punto, y pienso que es el más importante, está lo relacionado con la atención al usuario y los índices de satisfacción de los mismos. Durante el año pasado recibimos entre peticiones, quejas y reclamos PQR un total de 152 notas, oficios, buzones de sugerencia, correos electrónicos, de los cuales tuvimos 152 quejas, 10 solicitudes, pero pues nos alegra que al menos hayamos tenido 47 felicitaciones. Eso quiere decir que de alguna forma u otra le cumplimos las expectativas a algunos pacientes y eso es importante. En la siguiente pues estamos viendo como el comportamiento de esas mes por mes. Todos los meses presentamos quejas, peticiones, y hay algunos meses que son más particulares, agosto, septiembre, pero en general pues mantenemos una estabilidad entre las quejas y las peticiones, a excepción de febrero, que debe haber sido un mes muy particular en el que por alguna circunstancia nosotros no hacemos bien nuestro trabajo. La siguiente. ¿Por qué nos hacen peticiones o quejas? Recuerden que una queja está relacionada con un maltrato, una mala atención. Una petición está relacionada con el incumplimiento del acto. Entonces, mala atención, 10 en el 2022, 34 en el 2021, mejoramos. Poca amabilidad, que es lo mismo, 39 en el 2021, 7 en el 2022, estamos tratando de mejorar. Falta de agenda para citas, que ese es un reclamo, 0 en el 2021, 5 en el 2022, aunque esos son más. Poco personal de facturación, demora en la asignación de citas, no entrega de medicamentos. Ya en este año no tuvimos, porque el Hospital San Juan de Dios de Honda no dispensa medicamentos, esa responsabilidad ya no es nuestra.
falta de equipos inmobiliarios han disminuido y aspectos relacionados con el aseo que se mantienen, aunque pues, no son tan significativos. Lo que quiere mostrar aquí es que nuestro problema está centrado en el usuario, amabilidad, interacción con el paciente, diálogo con el paciente, información con el paciente y agendas. Y las agendas se relacionan con tener más especialistas y eso está relacionado directamente a proporcionar por tener plata para pagarles. La siguiente corresponde a la percepción de la satisfacción del servicio. Todos los meses medimos la percepción mediante encuestas de satisfacción en cada servicio y ustedes pueden ver que las encuestas de satisfacción están del orden siempre del 90%. Quiere decir que de alguna forma u otra, aunque las personas son muy generosas y lo aceptamos porque tenemos debilidades, en general la gente después de que recibe el servicio está contenta con el que tiene. Pues hay una brecha del 10% que hay que tratar, que hay que revisar, en qué pudimos fallar y en qué podemos mejorar, porque eso hace parte del mejoramiento continuo. La siguiente, acciones de tutela interpuestas. Esto es un tema muy interesante porque el acceso a los servicios de salud se está pegando a veces con el TEP. En el 2021 fueron 57, en el 2022 hicieron 78. ¿Cuáles fueron las razones de las tutelas? Muy particular que estemos usando la acción de tutela para conseguir una cita especializada, 32. Tratamientos integrales, 20, que son tutelas más bien relacionadas con el asegurador, porque nosotros no podemos generar tratamientos integrales, además no son pertinentes en las tutelas. Medicamentos e insumos médicos, solicitudes de revisión, exámenes de pérdida de capacidad laboral, que eso es una tutela muy particular, que nosotros hacemos ese tipo de dictámenes, y solicitud de documentos e información, que son básicamente peticiones. 78 de esas tutelas. De esas tutelas, desvincularon al hospital en 37. En más de la mitad nosotros no teníamos nada que ver con la tutela. En 24, una buena proporción, cuando ya llegó la tutela, pues ya habíamos solucionado el tema, o ya se había asignado la cita, o ya se había hecho la remisión. 10 las negaron porque no eran procedentes, y solo 5 tutelas fueron aplicables para consulta, 2 para entregar documentos, y no hubo desistimientos. Lo que podemos observar ahí es que realmente la acción de tutela no es tan eficiente como dijéramos para acceder a los servicios, y uno puede buscar otros mecanismos para lograrlos, y de pronto no desgastar y saturar el sistema judicial con peticiones mediante tutela, mediante otras modalidades que se pueden solucionar pues con oficina de atención al usuario o otros mecanismos diferentes en la acción judicial. Mecanismos de atención prioritaria. Tenemos 4 orientadores: el del laboratorio clínico, el de urgencias, el del call center y el general que maneja servicios. Nos han funcionado. Eso fue una recomendación que recibimos en la alianza de usuarios y en la rendición de cuentas del año pasado, y nosotros la aplicamos y ha mostrado actividad, y hemos fortalecido mucho la atención preferencial de gestantes, adultos mayores y madres con niños en brazos. Un enfoque materno-infantil y de adulto mayor. ¿Por qué? Por el perfil epidemiológico. Tiene lógica: si tenemos mayor población menor de 4 años y adultos mayores, pues enfoquemos la atención prioritaria a ellos. Siguiente. La asociación de usuarios, una excelente asociación de usuarios. Trabajador, no tan rápido, trabaja, se reúne periódicamente. Una asociación de usuarios a la que tenemos pendiente este año de infraestructura entregar en su propia oficina, porque ya tenemos el sitio y ya lo vamos a adecuar por fin. O sea, no me voy a ir del hospital sin cumplir la palabra de darle la oficina de atención al usuario, porque es un compromiso y la palabra hay que cumplirla. Vamos a tocar otro tema final, que es el call center, que ha mejorado. Eso ha mejorado, pero sigue siendo una dificultad importante. Pero es una dificultad importante no por el call center per se, sino es porque no tenemos agendas, porque no alcanzamos a suplir la de todos nuestros usuarios, porque son muchísimas consultas las que nos piden y no tenemos suficientes especialistas. Pero la línea 018.000 el año pasado recibió 92.000 llamadas, atendió 72.000 y se abandonaron 19.000. Tiempo promedio de duración de la llamada 3 minutos, tiempo promedio de espera 6 minutos. Es un tiempo largo de espera para acceder a una llamada. Hay que seguir trabajando en eso. Siguiente.
La distribución de las solicitudes de la llamada de la 018000 son citas asignadas 30%, información 23%, pero el indicador preocupante, y hay que aceptar las debilidades, es 45% de demanda insatisfecha. Quiere decir que casi la mitad de las llamadas que finalmente se logran al call center no se le puede dar la cita porque no tenemos agenda. Ahí tenemos que trabajar. Siguiente. La línea móvil, que implementamos un teléfono celular, una línea móvil para que la gente utilice cuando no tiene acceso a la línea 08000, que es gratuita. Llamadas entrantes de 12.000, empezamos en octubre. Llamadas atendidas 8.000, llamadas abandonadas 3.840. Tiempo promedio de duración de la llamada 2:40 minutos, más o menos una llamada dura 3 minutos. Tiempo promedio de espera 2:46, esa se demora menos en la atención. De esa línea móvil, la misma cosa. Demanda insatisfecha el 50%, citas asignadas 35%, información 14%, cancelaciones el 1%. Seguimos siendo insuficientes en generar una oportunidad mejor en la asignación de citas médicas. Siguiente. El WhatsApp, la línea de WhatsApp también es otra alternativa para acceder al servicio, pero la proporción es exactamente la misma. De 22.000 peticiones por WhatsApp, se asignaron 6.771, pero la demanda insatisfecha fue de 10.000. La mitad de las peticiones por WhatsApp pues no se lograron culminar, y por eso siempre hay esa sensación de desconfort, de malestar y de inconformidad con el sistema de asignación de citas, porque pues uno llama para asignar una cita y espera que se la asignen, pero si nosotros no la podemos asignar estamos fallando. ¿Cómo tenemos que mejorar eso? Más portafolio, más especialistas, más consulta para que podamos atender la demanda de los usuarios. Es claro y eso es evidente. Para eso necesitamos más recursos. Siguiente. Esta es, ¿qué especialidades tienen mayor demanda insatisfecha? Medicina interna. Esta es la sumatoria de todo el año. Oftalmología, medicina general, ortopedia, algunos procedimientos de ecografía, algunos procedimientos de ginecología, dermatología, odontología, urología. Todas las especialidades tienen alguna proporción en demanda insatisfecha, pero los más importantes son las 4 primeras: medicina interna, oftalmología, medicina general y ortopedia. ¿Qué hemos hecho? En medicina interna hemos colocado a un especialista de demanda insatisfecha, de consulta, ha funcionado relativamente. En oftalmología hemos aumentado la frecuencia de la venida de nuestros oftalmólogos y estamos buscando otro equipo. Medicina general, se han contratado otros médicos para consulta externa, y ortopedia pues estamos tratando de que nuestros ortopedistas tengan más franja de consulta porque es fundamental. Lo estamos tratando de hacer y hay que seguirlo haciendo, y eso va a traer resultados con el tiempo. Siguiente, por favor. Esto sigue siendo por especialidades también, hay demanda ya en proporciones menores, pero hay de todos los demás: psiquiatría, anestesiología y otros procedimientos diagnósticos. Difícil conseguir el psiquiatra, estamos dando más bien en telemedicina de acuerdo con el mental, y vamos a ampliar el cupo para valoraciones anestésicas, pero pues con la preocupación de que las valoraciones anestésicas que nos están llegando es para los pacientes les efectúen procedimientos que no tiene justificación. Que un paciente se le haga la valoración anestésica en onda y tenga que desplazarse a la ciudad y vaya a que le hagan cirugía. Tema de las EPS. Confirmación de citas programadas. Esto es un dato bien importante. Casi 98.000 llamadas se han iniciado para confirmar citas. De todo, de consulta de medicina, de especialistas, de imágenes diagnósticas. Se mira la asignación de CIFAS y los operadores del área de atención al usuario llaman los números que nos han asignado para tratar de confirmar las citas. Es importante que reciban esos mensajes, esas llamadas, que utilicen las líneas también cuando no pueden venir para cancelar sus citas. Es bien importante eso, porque esas agendas que no se cumplen pues se pierden. Y la idea es que si un especialista está sentado para atender a un paciente y el paciente no puede venir, no pueda suplir otro que necesita la atención. Ya para terminar, ¿qué logramos que me parece muy importante en el año 2022? Evidentemente incrementamos la producción de servicios de salud, incrementamos la facturación, incrementamos el recaudo,
Nos hemos metido de frente con el proceso de atención al usuario. Hemos ampliado horarios de atención, ahora aquí la funciona los sábados, los domingos, por las noches. Eso funciona. Realizamos el proceso de facturación para hacerlo más eficiente y ha demostrado resultados en la producción y en la erradicación de facturas. Se inició el proceso de habilitación definitiva del servicio de unidad de cuidados intensivos e intermedios, que eso es un hecho. El servicio de UCI, adultos y cuidado intermedio va a quedar habilitado definitivamente antes de que se acabe el primer semestre de este año. Hemos contratado más talento humano, hay más funcionarios en el hospital de asistencial. Hemos fortalecido procesos de capacitación continua mediante nuestras plataformas electrónicas. Por vía web estamos capacitando a nuestra gente. Logramos implementar un convenio con la Universidad Javeriana para fortalecimiento de la atención en el servicio de urgencias. Ya estuvo la Universidad Javeriana aquí con sus urgenciólogos. Van a ir nuestros médicos de urgencia rotación al Hospital San Ignacio para mejorar procesos de urgencias. Hemos desarrollado la infraestructura de los servicios ambulatorios, ya lo dijimos, odontología, terapia física, cardiología, urología, y hicimos fortalecimiento del sistema de seguridad, cámaras, redes, para poder controlar más el bienestar de nuestros bienes. ¿Qué planteamos hacer en el 2023? Vamos a ampliar la capacidad instalada de camas hospitalarias, necesitamos más camas, necesitamos ampliar el número de camas, entonces tenemos varios proyectos para ampliar esa capacidad de camas. Vamos a implementar el modelo de atención básica extramural y vamos a mantener un comportamiento de la producción con tendencia al alza. ¿Cómo vamos a nosotros, le vamos a plantear al gobierno nacional nuestro modelo de atención primaria si tenemos en cuenta que ONDE es un municipio urbano? No lo vamos a hacer con la construcción de los CAPS que dice el ministro, porque es costoso y es impráctico. Lo que vamos a comparar es una unidad móvil de atención ambulatoria, un camión que tenga un consultorio de odontología, un consultorio médico, un consultorio de enfermería, un área de toma de muestras y que tenga la posibilidad de hacer actividades de promoción y prevención y que se pueda dividir región por región de los barrios. Regionalizamos el municipio por barrios, regiones. Contratamos el talento humano que dice el gobierno para que haga la caracterización de esas poblaciones y haga visitas domiciliarias y todos los días saldrán equipos de atención primaria en su unidad móvil y eso incluyendo las veredas. Mucho más económico y muchísimo más eficiente. El proyecto ya está casi terminado y lo vamos a radicar en el Ministerio de la Protección Social. El martes que hubo una reunión en el Ministerio sobre el modelo de atención, le planteé eso al viceministro y a las personas que se están haciendo la capacitación y lo ven con buenos ojos porque Honda tiene unas condiciones demográficas y geográficas particulares diferentes a las de los otros municipios del departamento del Tolima. Municipio urbano, incluso más urbano que Bogotá porque Bogotá tiene unas veredas grandísimas. Honda tiene unas veredas pequeñas y el 95% de la población vive en el casco urbano de la ciudad. En aspectos financieros, pues vamos a incrementar el recaudo, vamos a seguir con nuestro modelo de recaudo, cobros jurídicos, prejurídicos, convenios para lograr recaudar las deudas antes de que nos liquiden las EPS y vamos a terminar con la liquidación final del pasivo pensional, que estamos a puertas de lograr esa meta desde el punto de vista administrativo. Siguiente, en ampliación, vamos a ampliar el quirófano. Esperemos que el convenio con el gobierno departamental se dé y ampliemos quirófano. Vamos a ampliar el servicio de imágenes diagnósticas del hospital que va a quedar en lo que nosotros inicialmente adecuamos como sala COVID y ya va a quedar la nueva unidad de imágenes diagnósticas. Ya estamos adecuando la ampliación de la oficina de sistemas. Vamos a renovar la cocina del hospital para cumplir requisitos de habilitación que son transversales. Vamos a hacer la ampliación y la renovación del laboratorio clínico, vamos a hacer la renovación y ampliación del servicio de urgencia en la primera fase y vamos a montar un proyecto de energía solar con el Ministerio del Medio Ambiente en coordinación con General Electric. Esas son las metas de infraestructura de este año que son importantes, pero hay que lograrlas. Vamos a adquirir la ambulancia, esa es para la que ya la compramos, esa se compró este año, que fue la que ustedes vieron en la entrada, una ambulancia de transporte asistencial medicalizado, nueva, una ambulancia ya debidamente dotada para renovar nuestro parque automotor. Ya hemos comprado sillas de espera para los diferentes servicios,
equipos de cómputo, impresoras, casi más de 50 computadores para todas las áreas para renovar los equipos de cómputo, monitores de signo vital porque vamos a tener más camas, vamos a implementar e instalar una planta eléctrica para el servicio de urgencias e imágenes diagnósticas para que tengamos la planta general, la de urgencias y la de unidad de cuidados intensivos, garantizar fluido eléctrico 100%, y el proyecto que le digo a ustedes de la unidad móvil de consulta externa. Siguiente. No me queda sino decirles que muchísimas gracias por la paciencia, perdónenme en haberme extendido más de lo debido. A veces pues, resumir la gestión de un año es complicado, pero pues al menos da la posibilidad de que se han hecho algunas cosas, y si bien tenemos muchas más por hacer, a veces el tiempo se hace corto para poder lograrlas, pero nuevamente reiterar el agradecimiento a los miembros de la Junta Directiva, su apoyo, al señor alcalde, con el que hemos trabajado mucho el tema de atención primaria integral que inventamos, y después mucho de venir sobre los puestos de salud, que para nosotros es un problema en onda. Pienso que la alternativa de la unidad móvil es lo mejor, el trabajo del plan de intervenciones colectivas que también va a ser modificado de acuerdo al proyecto de ley, y no nos queda más sino trabajar. Este es el último año de gestión, en realidad es el último que queda en esta administración, es el año de la consolidación de los nuevos servicios, es el año de la consolidación de la pospandemia, es el año del fortalecimiento al hospital de mediana complejidad, es el año de terminar los pasivos, y es el año de dejar una entidad sólida que esté en condiciones de cumplir con los requisitos del modelo de red, de la nueva ley de prestación de servicios de salud, del nuevo modelo de salud, y que podamos incluso entregar una nueva administración en 2024, un hospital en mejores condiciones de las que se recibió en el 2020. Muchísimas gracias y les deseo una feliz tarde.